En lo más profundo de la selva amazónica, donde la humedad convierte cada respiro en un sorbo de vida y las sombras se entrelazan con la luz filtrada entre gigantescos árboles, reina un depredador que ha cautivado el imaginario de pueblos y culturas durante siglos. El jaguar no es simplemente un felino más, sino el auténtico soberano de este vasto territorio verde. Su reinado no se basa únicamente en su fuerza bruta, sino en una combinación letal de cualidades que lo convierten en el cazador más respetado y temido del continente americano. El jaguar se mueve como un fantasma entre la espesura, dominando el arte del sigilo con pasos silenciosos que apenas perturban la hojarasca. Su paciencia infinita le permite esperar el momento exacto para atacar, y cuando lo hace, libera una potencia muscular capaz de abatir presas mucho mayores que él mismo. Pero quizá lo más impresionante sea su precisión. Cada movimiento está calculado, cada salto es un golpe certero. Esta mezcla perfecta de fuerza, cálculo y astucia le ha permitido incluso cazar presas tan temibles como los cocodrilos que habitan las orillas de los ríos amazónicos, consolidando su leyenda como el verdadero rey de la selva. Un título que ostenta no solo por su capacidad de matar, sino por su rol fundamental en el equilibrio de este ecosistema salvaje. El jaguar ocupa un lugar privilegiado, no solo por su imponente figura, sino también por el peso simbólico que ha cargado durante milenios. Es, sin discusión, el tercer felino más grande del mundo, únicamente superado por dos colosos: el león africano, monarca de las llanuras, y el tigre asiático, señor de las selvas orientales. Pero a diferencia de ellos, el jaguar es un depredador del continente americano, un titán nacido de la espesura tropical. Su cuerpo puede alcanzar casi los 2 metros de longitud, sin contar la cola, y su peso varía entre los 60 y los 130 kilogramos, dependiendo de la abundancia de presas y de la región que habite. Esta masa corporal, lejos de ser una limitación, le confiere un poder devastador en cortas distancias. Sus músculos están diseñados para la emboscada fulminante, no para la persecución prolongada. A simple vista, un observador inexperto podría confundirlo con el leopardo, su pariente más cercano del Viejo Mundo. Sin embargo, el jaguar es más bajo, más ancho y considerablemente más robusto. Su cabeza, de forma maciza y mandíbula pronunciada, es una máquina biológica de cazar. Alberga una mordida que no solo supera en fuerza a la de cualquier otro felino, sino que se cuenta entre las más poderosas de todo el reino animal, capaz de perforar caparazones de tortugas y cráneos de presas de gran tamaño. Su pelaje, de un dorado cálido que recuerda la luz del sol filtrándose entre las copas amazónicas, está cubierto por un patrón de manchas negras llamadas rosetas, pero a diferencia del leopardo, cada una guarda un punto oscuro en su interior. Este diseño, más que un adorno, es un traje de invisibilidad creado por la evolución. Rompe su silueta y le permite desvanecerse entre las luces y sombras de la selva. Acercándose a su objetivo, más allá de la biología, estas características físicas han nutrido el mito. Para las antiguas civilizaciones americanas, como los mayas, los olmecas o los guaraníes, esta apariencia imponente era la manifestación terrenal de fuerzas divinas. Lo veían no solo como un cazador, sino como un guardián. Esa combinación de potencia física, camuflaje perfecto y aura mítica ha hecho del jaguar un símbolo de poder absoluto, un emblema que aún hoy sigue inspirando respeto y fascinación tanto en las selvas que recorre como en el imaginario colectivo de los pueblos que lo veneran. En el corazón de las Américas, desde las selvas húmedas del sur de México hasta los intrincados humedales del norte de Argentina, el jaguar ha encontrado su reino natural, un vasto territorio que combina densos bosques, ríos caudalosos, lagunas tranquilas y pantanos impenetrables. Aunque su presencia se ha reducido drásticamente por la presión humana, históricamente este felino recorría un corredor ecológico continuo que unía el norte, el centro y el sur del continente, siguiendo las arterias fluviales y la espesura de la vegetación como caminos invisibles. Su hábitat predilecto es la selva tropical, donde la humedad, la abundancia de presas y la cobertura vegetal le ofrecen todo lo que necesita para vivir y cazar,
Sin embargo, su adaptabilidad es sorprendente. Puede encontrarse también en bosques secos, matorrales e incluso sabanas, siempre que exista una fuente de agua cercana. El agua no es solo un recurso para beber, es una aliada estratégica en la vida del jaguar. A diferencia de la mayoría de los grandes felinos, este depredador es un nadador consumado, con una afinidad casi instintiva por los ríos y lagunas que surcan su territorio. Sus patas cortas y musculosas, junto a su poderosa cola, le permiten desplazarse con fluidez bajo la superficie, acechando desde el agua como un caimán y sorprendiendo a sus presas en el momento menos esperado. No es raro verlo sumergirse en busca de peces, tortugas o incluso para atacar a presas tan formidables como cocodrilos y caimanes, a los que enfrenta sin vacilar gracias a su mordida implacable. Esta capacidad anfibia no solo amplía su abanico de caza, sino que le da una ventaja competitiva frente a otros depredadores que rehuyen el agua. En cuanto a su comportamiento, el jaguar es un animal principalmente solitario. Cada individuo controla un territorio que marca con orina, arañazos en los árboles y vocalizaciones profundas que resuenan como truenos lejanos en la espesura. Estos rugidos, más que llamados de advertencia, son declaraciones de soberanía que atraviesan kilómetros de selva. De hábitos crepusculares y nocturnos, prefiere moverse bajo la penumbra, cuando el calor del día cede y la selva se llena de murmullos y ojos brillantes. En ese silencio roto por insectos y anfibios, el jaguar se convierte en una sombra viva, invisible hasta el instante del ataque. Este estilo de vida solitario y su extraordinaria relación con el agua han moldeado no solo su supervivencia, sino también su papel en el ecosistema, donde actúa como regulador de especies y guardián del equilibrio natural. La cacería del jaguar es una coreografía silenciosa de precisión, paciencia y brutalidad. En la penumbra de la selva, donde la luz apenas logra colarse entre las hojas, este depredador se convierte en un espectro invisible. Su pelaje, salpicado de rosetas, rompe cualquier silueta y le permite fundirse con la maraña de sombras y reflejos que dibujan las ramas y el follaje. El jaguar no persigue, acecha, permanece inmóvil durante largos minutos, a veces horas observando, midiendo cada detalle, estudiando la rutina de sus presas. Cuando por fin decide actuar, lo hace con una velocidad explosiva. En un par de saltos fulminantes, cubre la distancia que lo separa de su objetivo y descarga la mordida más potente de todos los felinos en proporción a su tamaño. No va al cuello como los leones o leopardos. Su golpe maestro es directo al cráneo, atravesando hueso y alcanzando el cerebro o la médula, matando al instante. Esta técnica letal le permite cazar presas que otros depredadores ni siquiera intentarían enfrentar. En su menú figuran más de 80 especies distintas, lo que habla de su adaptabilidad y oportunismo. Puede alimentarse de monos, venados, tapires, aves, peces y reptiles, pero sus conquistas más emblemáticas y que alimentan su leyenda son los caimanes y las capibaras. Sin embargo, incluso para un depredador tan formidable, la caza no siempre es un éxito. La naturaleza no garantiza victorias y cada intento fallido implica un gasto de energía considerable. Un salto mal calculado, una presa demasiado alerta o un cambio repentino en la dirección del viento pueden arruinar horas de acecho. Pero el jaguar es resiliente. Su instinto y experiencia le enseñan que en la selva la paciencia siempre acaba pagando. Esta combinación de estrategia milimétrica, fuerza descomunal y versatilidad dietaria lo consagra como uno de los depredadores más completos y temidos del continente americano. Un cazador que, más que perseguir, ejecuta asesinatos perfectos con la precisión de un maestro en su arte. El puma, conocido científicamente como puma con color, es una presencia silenciosa pero omnipresente en los paisajes de América, desde las heladas montañas del norte hasta los cálidos bosques tropicales del sur. A diferencia de otros grandes felinos más icónicos, su fama no proviene de su fuerza descomunal o de ataques espectaculares, sino de su extraordinaria adaptabilidad. Puede prosperar en una asombrosa variedad de hábitats, desde desiertos áridos y matorrales,
hasta densas selvas y cordilleras nevadas. Esta capacidad de ajustarse a condiciones tan diversas lo convierte en uno de los depredadores más versátiles del continente. Un verdadero camaleón ecológico capaz de sobrevivir donde otras especies más especializadas no podrían. En términos de tamaño, el puma es uno de los felinos más grandes de América, aunque queda ligeramente por detrás del jaguar y del tigre en términos de masa y potencia. Los machos adultos pueden alcanzar longitudes de hasta 2 metros, sin incluir la cola, y un peso promedio que varía entre 60 y 100 kilogramos, mientras que las hembras suelen ser más pequeñas, reflejando un dimorfismo sexual moderado. Esta combinación de tamaño y agilidad le permite enfrentarse a presas de distintos tamaños, desde pequeños roedores hasta ciervos y guanacos, y al mismo tiempo conservar la capacidad de desplazarse con discreción a través de terrenos difíciles. El puma también destaca por su comportamiento sigiloso y su extraordinaria capacidad de adaptación a la presencia humana. Mientras que otros felinos evitan los bordes de los asentamientos, el puma ha aprendido a desplazarse cerca de zonas habitadas sin ser detectado, utilizando corredores naturales y aprovechando la cobertura que proporcionan la vegetación y la topografía. Este rasgo, combinado con su fuerza, velocidad y resistencia, lo convierte en un depredador altamente eficiente y un símbolo de supervivencia frente a los desafíos de un mundo en constante cambio. Su historia no solo habla de caza y territorio, sino también de cómo un gran felino puede convertirse en un testigo silencioso de la transformación del continente americano, adaptándose a cada nuevo obstáculo y encontrando siempre un camino para mantenerse en la cima de la cadena alimenticia. El puma es un verdadero maestro de la adaptabilidad, capaz de habitar una variedad de ecosistemas que pocos depredadores podrían dominar con igual eficacia. Desde los bosques templados cubiertos de musgo hasta las escarpadas montañas de los Andes, pasando por zonas desérticas y hasta áreas cercanas a la actividad humana, este felino demuestra una habilidad sorprendente para ajustarse a condiciones extremas. Su presencia en entornos urbanos, aunque rara, no es sorprendente. Los pumas saben moverse con discreción, evitando el contacto directo con las personas y aprovechando la cobertura que les brindan parques, riberas y terrenos baldíos para desplazarse y cazar. Esta flexibilidad ecológica no solo le permite sobrevivir, sino también mantener poblaciones estables en regiones donde otros grandes felinos no podrían prosperar. En cuanto a su comportamiento, el puma es un depredador estrictamente solitario. Cada individuo establece y defiende un territorio que puede abarcar desde decenas hasta cientos de kilómetros cuadrados, dependiendo de la disponibilidad de presas y la densidad de la población. Marca su territorio mediante arañazos, orina y vocalizaciones profundas, aunque su método más característico de interacción con el entorno es el acecho silencioso. Su estrategia de caza se basa en la paciencia y la precisión. Se oculta detrás de rocas, arbustos o desniveles del terreno, observando a su presa durante largos periodos, y solo cuando se encuentra a la distancia adecuada, se lanza con un salto poderoso y un ataque fulminante. Esta técnica le permite cazar animales mucho más grandes que él, como ciervos o guanacos, y a la vez minimizar el riesgo de lesiones que podrían comprometer su supervivencia. El comportamiento del puma también refleja su increíble capacidad de adaptación a los ritmos de la naturaleza. Aunque es principalmente crepuscular y nocturno, ajusta sus horarios de actividad según la presencia de presas y la presión humana. Su inteligencia, sigilo y resistencia lo convierten en un depredador extremadamente eficiente, capaz de recorrer largas distancias en busca de alimento y de mantener un equilibrio delicado con las otras especies de su ecosistema. Así, la vida del puma es un equilibrio constante entre la discreción y la potencia, la paciencia y la explosión de fuerza, revelando un felino que encarna la esencia de la supervivencia solitaria en entornos cambiantes y desafiantes. El puma es un ejemplar de elegancia y potencia, cuya estructura física refleja la combinación perfecta entre fuerza y agilidad que necesita para sobrevivir en entornos tan variados. Los machos adultos pueden superar los 2 metros de longitud si se incluye la cola,
mientras que las hembras suelen ser algo más pequeñas, manteniendo siempre un equilibrio entre tamaño y destreza. Su musculatura es robusta y perfectamente distribuida, piernas poderosas que le permiten saltar grandes distancias verticales y horizontales, hombros y espalda fuertes que soportan la fuerza del ataque, y una cola larga que actúa como timón, ayudándole a mantener el equilibrio en movimientos rápidos y giros repentinos durante la caza o al desplazarse por terrenos escarpados. El pelaje del puma es otro de sus elementos estratégicos de supervivencia. De un tono uniforme que varía entre el beige claro y el marrón rojizo, su coloración le permite fundirse con distintos entornos. A diferencia del jaguar o el leopardo, que dependen de patrones de manchas para camuflarse, el puma confía en la uniformidad de su pelaje para pasar desapercibido, aprovechando la luz y las sombras naturales del entorno para acercarse sigilosamente a sus presas. Además, la textura de su pelaje le proporciona aislamiento térmico, protegiéndolo tanto del frío de la montaña como del calor de climas más cálidos, lo que refuerza su adaptabilidad. Cada aspecto de su anatomía está diseñado para la caza y la supervivencia. Su mandíbula, aunque menos poderosa que la del jaguar, es lo suficientemente fuerte para inmovilizar presas medianas y entregar un mordisco preciso que asegure la captura. Sus patas traseras, con músculos especialmente desarrollados, le permiten saltar hasta 6 metros en horizontal y 3 en vertical, mientras que sus garras retráctiles se mantienen afiladas para desgarrar carne o trepar a árboles si es necesario. Todo esto hace del puma un depredador silencioso pero letal, un felino cuya fuerza no se exhibe en rugidos estruendosos, sino en la eficacia con la que acecha, persigue y captura a su presa, adaptando cada movimiento a su entorno y asegurando su supervivencia en paisajes donde solo los más astutos y resistentes logran prosperar. La anaconda verde, conocida científicamente como Eunectes murinus, se erige como uno de los depredadores más imponentes de los ecosistemas acuáticos de América del Sur. Su presencia en los ríos, lagunas y pantanos de países como Colombia, Perú y Venezuela la convierte en un símbolo de la fuerza y el misterio que caracteriza a la fauna sudamericana. Esta serpiente, a menudo percibida como una criatura de leyenda debido a su tamaño colosal, puede alcanzar longitudes impresionantes que oscilan entre los 4 y 8 metros, con un peso que varía entre 80 y 180 kilos. Sin embargo, los registros de ejemplares excepcionales, que superan los 10 metros y alcanzan más de 200 kilos, subrayan la magnitud de este depredador y su capacidad para dominar su entorno con una fuerza que pocos animales pueden igualar. A simple vista, la anaconda verde parece un gigante silencioso que se desliza con precisión por el agua, pero detrás de su apariencia tranquila se esconde un depredador estratégico, paciente y extremadamente adaptado a su ambiente. Su tamaño colosal le permite capturar presas de considerable envergadura, desde peces y aves acuáticas hasta mamíferos que se acercan a la orilla, incluyendo capibaras e incluso caimanes jóvenes. Esta versatilidad alimenticia la convierte en un actor clave dentro de los ecosistemas fluviales, controlando poblaciones y manteniendo el equilibrio natural de la fauna local. A diferencia de otros reptiles que dependen de la velocidad o de ataques rápidos, la anaconda verde se especializa en la paciencia y la emboscada. Su cuerpo musculoso y su capacidad para permanecer sumergida durante largos periodos le permiten acercarse a la presa sin ser detectada, aprovechando la corriente y la cobertura natural de la vegetación ribereña. Cada movimiento está calculado: un deslizamiento lento por el agua, un ajuste mínimo de posición y luego la explosión final de fuerza que asegura la captura. Así, esta serpiente no solo impresiona por su tamaño, sino por la precisión y eficacia con la que ejerce su rol de depredador, consolidándose como uno de los habitantes más formidables de los ríos sudamericanos. La anaconda verde, debido a su tamaño colosal y a sus necesidades ambientales específicas, no es un animal que pueda mantenerse fácilmente en cautiverio, y mucho menos
por aficionados sin experiencia. Su cuidado exige un conocimiento profundo de sus requerimientos biológicos y un compromiso serio con la creación de un hábitat que imite lo más fielmente posible sus condiciones naturales. Para ejemplares adultos, especialmente las hembras, se requieren terrarios extraordinariamente amplios, al menos 3 a 4 metros de largo y 1 metro de ancho, mientras que los machos, de menor tamaño, pueden adaptarse a espacios algo más reducidos, aunque igualmente exigentes. Esta necesidad de espacio refleja la magnitud del animal y su naturaleza activa, que necesita recorrer distancias y sumergirse en el agua para mantener su salud física y mental. Además del espacio, el control ambiental es crucial para la supervivencia de la anaconda verde en cautiverio. Estos reptiles dependen de una alta humedad, alrededor del 70%, que les permite mantener su piel hidratada y facilitar la muda del cuerpo. La temperatura también debe ser cuidadosamente regulada, entre 26 y 31 grados Celsius, simulando las condiciones cálidas y estables de los ríos y pantanos donde naturalmente habitan. Otro elemento esencial es la provisión de un área de baño suficientemente grande y profunda para que la serpiente pueda sumergirse, comportamiento que no solo refleja su forma de cazar y desplazarse en estado salvaje, sino que también es fundamental para su bienestar general, ayudando a regular su temperatura corporal y su metabolismo. Cuidar a una anaconda verde no es solo cuestión de tamaño del terrario o control ambiental. Implica también comprender su comportamiento y necesidades de actividad. Estas serpientes son depredadores ambiciosos y oportunistas, y mantenerlas en condiciones que no respeten su naturaleza puede llevar a estrés, problemas de salud e incluso a comportamientos agresivos. Por ello, su mantenimiento está reservado para expertos que puedan replicar con precisión su hábitat natural, asegurando tanto la seguridad del cuidador como el bienestar del animal. En esencia, la anaconda verde no es un simple ejemplar exótico. Es un gigante acuático cuya supervivencia en cautiverio depende de un delicado equilibrio entre espacio, clima y comportamiento, reflejando la complejidad y el respeto que merece cualquier depredador de su calibre. La reproducción de la anaconda verde es un proceso que refleja tanto su impresionante capacidad biológica como su estrategia de supervivencia en entornos desafiantes. La época reproductiva se concentra generalmente entre abril y mayo, coincidiendo con un periodo de abundancia de recursos en los ríos y pantanos donde habitan, lo que asegura que las crías tengan mayores probabilidades de sobrevivir en sus primeras etapas de vida. Durante este tiempo, los machos detectan a las hembras a través de feromonas y se involucran en un ritual de cortejo poco convencional para reptiles, en el que varios machos pueden competir por una sola hembra, formando lo que se conoce como torres de apareamiento, donde los machos se enroscan alrededor de la hembra mientras luchan por la oportunidad de fertilizarla. Tras la fertilización, la hembra entra en un periodo de gestación que dura aproximadamente 25 días, durante los cuales se protege cuidadosamente, permaneciendo en áreas seguras de la ribera y limitando su actividad para reducir riesgos de depredación. Al final de este breve pero intenso periodo, la hembra da a luz a entre 40 y 50 crías, un número sorprendente que refleja la estrategia reproductiva de la especie. Producir una gran cantidad de descendencia aumenta la probabilidad de que al menos algunas de ellas sobrevivan en un entorno lleno de depredadores naturales y fluctuaciones ambientales. Las crías nacen completamente independientes, equipadas con reflejos de caza y natación innatos, lo que les permite empezar a buscar alimento de inmediato y enfrentarse a los desafíos del río desde sus primeros días. Este ciclo reproductivo muestra cómo la anaconda verde combina un impresionante control biológico con una estrategia de supervivencia altamente efectiva. La capacidad de producir numerosas crías en poco tiempo garantiza la continuidad de la especie, incluso en ecosistemas donde la competencia y la mortalidad son altas. Además, la sincronización con las condiciones ambientales y la selección cuidadosa de zonas de gestación evidencia la adaptación refinada de la especie a su entorno, consolidando a la anaconda verde no solo como un depredador formidable, sino también como
como un ejemplo de eficiencia evolutiva en los ríos de América del Sur. Cada uno de ellos nos recuerda que la naturaleza es un equilibrio delicado, donde fuerza, astucia y adaptación determinan la supervivencia. Si algo queda claro, es que estos animales no son simples criaturas de fantasía, son protagonistas de ecosistemas complejos que debemos respetar y proteger. Si estás pensando en acercarte a estos gigantes de la selva o los ríos, recuerda siempre hacerlo con conocimiento, respeto y precaución. La admiración por la fauna no implica interferir con su vida ni subestimar su poder. Más bien, significa aprender de ellos y valorar su lugar en el mundo. Observa, estudia y comparte, pero deja que sigan siendo los soberanos silenciosos de sus territorios. Si disfrutaste de este recorrido y quieres seguir explorando la vida salvaje, no olvides suscribirte a Vivencia Animal, donde cada video te acercará a los secretos más increíbles de la fauna mundial, siempre con historias que te harán sentir parte de la naturaleza. Activa la campanita, acompáñanos en cada aventura y conviértete en un observador consciente del asombroso mundo animal. Tu curiosidad es el primer paso para protegerlo.